Recibido un tesoro muy especial. He titulado ese tema en el libro de Miqueas, por favor, en el Antiguo Testamento. Después de ahí por donde está el libro de Daniel, después está el libro de Amós, el libro de Abdías, está como antes del libro de Mateo, por ahí está cerca, ¿verdad? Ya nos ubicamos con el libro de Miqueas, capítulo 6, versículos 6 al 8. Vamos a tomar la lectura de esta palabra. Y por reverencia a la palabra del Señor nos vamos a poner de pie. Y dice así la palabra del Señor: ¿con qué me presentaré? Mire qué hermoso. Y todos se presentaron todos trajeron cánticos, testimonios, alabanza, adoración. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y el versículo 8, que es donde lo vamos a centrar. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Gracias, Padre, por esta maravillosa palabra. Gracias, háblanos, enséñanos, restáuranos, edifícanos por este regalo tan maravilloso que tú nos has dado, que hemos recibido un especial tesoro. El especial tesoro que nos has dado es tu amor. Gracias, Padre, gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo. Gracias, gracias, Señor. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Dice su palabra: ¿con qué me presentaré? Está hablando en el Antiguo Testamento, ¿con qué me presentaré? Porque en el Antiguo Testamento, para adorar a Dios, llevaban animalitos, llevaban corderos, palominos. Pero un día el Señor se cansó de que le llevaran ofrendas defectuosas, y Él mismo descendió de los cielos y se hizo hombre como nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no estemos esforzándonos en las obras, en lo que nosotros creemos que podemos darle a Dios, porque nada de lo que nosotros podemos nosotros darle a Dios es suficiente. Pero mire, veamos en el versículo 8, nos está hablando del carácter, la bondad, la misericordia, el amor que ha sido derramado. Por su misericordia usted y yo estamos aquí. Es por su misericordia. Hay que abrir el corazón para poder entender, para poder discernir qué es ese regalo tan maravilloso que el Señor nos está ofreciendo. ¿Cuál es el milagro maravilloso? ¿Qué es ese tesoro especial? Es un tesoro que el hombre menosprecia. Lo menosprecia porque no ha logrado, no ha tenido lo suficiente capacidad, porque no ha ido a través de los ojos de Dios para ver ese regalo que es la misericordia de Dios. El tesoro es la misericordia. La misericordia. Por su misericordia estamos tú y yo aquí. Por pura misericordia. Nosotros no somos nada, pero la misericordia de Dios nos tiene acá. ¿Qué es la misericordia de Dios? ¿Qué es este atributo tan elevado del carácter de Dios? ¿Qué es? La misericordia de Dios es el atributo más sobresaliente en las Sagradas Escrituras. No hay ningún atributo de Dios que sea más sobresaliente que la misericordia de Dios. Aquí en Miqueas 6:8 nos dice, nos habla misericordia, que viene de chesed en hebreo, que quiere decir clemencia, es piedad, es compasión, es ternura, amor intenso, amor entregado, amor fiel. Eso es lo que es Dios. Es un Dios de compasivo, de clemencia, de justicia, de piedad. Es un Dios de ternura, de amor intenso, profundo, eterno. La palabra chesed aparece 250 veces en las Sagradas Escrituras. O sea, la podríamos traducir como buena voluntad. Pero, sin embargo, en la idea principal aquí denota lo que es la fidelidad. Porque Dios es fiel con nosotros. Él nunca ha fallado a su pueblo. Nunca ha fallado, porque Él es Dios.
Él es poderoso, grande, omnisciente, tiene atributos extraordinarios, y la fidelidad, el amor, la misericordia, la bondad es lo más grande que podemos nosotros recibir. Si nosotros tuviéramos realmente, como dice que para siempre es su misericordia, ¿cómo podríamos realmente discernir qué es la misericordia? Oseas 6:6 dice, porque misericordia quiero. La misericordia dice que es lo más importante en la ley. Mateo 23 dice que es el derivado de la misericordia, con misericordioso, santo, consagrado, apartado. La palabra chesed, que es misericordia, dice es una persona de buen corazón. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? Dios es un Dios misericordioso, y la razón por la que tú y yo estamos hoy aquí es por su misericordia. Veamos Éxodo 34, por favor. Veamos Éxodo 34:6. Vea lo que dice Éxodo 34:6. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Él es tardo para la ira, pero Él es grande en misericordia y verdad. Deuteronomio 4:31, vea lo que dice en Deuteronomios 4:31. Porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios. Porque Dios misericordioso, Jehová es, dice, tu Dios. Él es misericordioso. No es que fue ni que será, sino que es el eterno, el presente y el eterno. Él es el atributo, es una de sus cualidades espectaculares, su carácter. Isaías 16, por favor, veamos. Isaías 16:5, versículo 5. Vean lo que dice. Mire: y se dispondrá el trono en misericordia, y sobre él se sentará firmemente en el tabernáculo de David, que llevará a la justicia. Se sentará en un trono de misericordia. Él reina en misericordia. Él es un Dios de misericordia. Él ejerce la misericordia. Él se complace en ser misericordioso. En Oseas 6, veamos 6:6. Veamos Oseas 6:6. Oseas 6:6. Porque misericordia yo quiero, no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocausto. La misericordia de Dios es sobre nuestros sacrificios, y conocer a Dios es más que los holocaustos que podamos nosotros hacer para Él. Mire lo que dice en Habacuc capítulo 3 versículo 2. Habacuc 3:2. En medio de los tiempos haz conocer tu poder. En la ira acuérdate de tu misericordia. En la ira acuérdate. ¿Por qué? Porque si Él no se acordara de su misericordia, en medio de la ira, de su enojo, usted y yo ya no estuviéramos aquí. Es imposible. Vea lo que dice Hebreos 4:16. Vea Hebreos 4:16. Hebreos 4, vea lo que dice. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el pronto socorro nuestro. Entonces, gracia en el griego es favor, no merecido. Es un favor que usted y yo no merecemos ese favor, pero sin embargo, por su misericordia, Él decidió venir a la tierra, ir a la cruz del Calvario. Por su misericordia decidió salvarnos, no porque lo merecíamos, sino por su misericordia. Veamos lo que dice en el versículo 21 de Judas 21, antes de Apocalipsis. Vea, versículo 21. Vea lo que dice la escritura. Conservaos en el amor de Dios, esperando a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para la vida eterna. Entonces, a través de la misericordia de Cristo vamos a la vida eterna, ¿verdad? No es por mi mérito, no es por mi capacidad, no es por mi intelecto, no es por mi profesión, no es por mi dinero, no es por lo que yo pueda dar, es por la misericordia de Dios. Si no, veamos Santiago
Santiago 2:13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. La misericordia triunfa sobre el juicio. Cuando usted ejerce misericordia con alguien, Dios ejerce misericordia contigo. Cuando alguien va delante de un juez, ahí no hay misericordia. Es el peso de la ley, es lo que está escrito. Si él es un juez como cristiano, entonces basado en la justicia de Dios. Pero la palabra del Señor dice: pero juicio sin misericordia será con aquel que no hiciere misericordia. O sea, con el misericordioso, Él va a ser misericordioso. La misericordia triunfa sobre el juicio. Si usted ejerce misericordia, Dios le va a hacer misericordia a usted. En 1860, Abraham Lincoln, después de la guerra civil en Estados Unidos, entre el ejército de los confederados del sur y todos los ejércitos de Abraham Lincoln concedió en 1860 la amnistía, o sea, el perdón a todos los soldados que estaban presos, de los soldados confederados, o sea, todos los soldados del sur que estuvieron ahí en la guerra del sur peleando en contra de Abraham Lincoln. Él concedió amnistía para ellos, les concedió perdón. Amnistía es perdón y es misericordia sin merecerla. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, allí nos concedió el perdón. Allí nos dio una amnistía, nos dio un perdón eterno, un perdón que escribió nuestros nombres en el libro de la vida para siempre. Él escribió allí nuestros nombres. Él escribió, nos salvó, nos restauró por toda la eternidad. Eso dice la palabra del Señor. Es perdón, perdón es misericordia. Esa es la palabra, misericordia. Misericordia quiero, misericordia. Veamos Proverbios 3, por favor. Proverbios 3:3. Nosotros somos llamados a ejercer la misericordia. Proverbio 3:3. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Si eres misericordioso, si eres bondadoso hacia los demás, de la medida que eres misericordioso, el Señor tendrá misericordia contigo. De la medida que tú juzgues, el Señor también te va a juzgar. Recuerde, cuando nosotros apuntamos con un dedo, hay tres que me están tachando, apuntándome a mí. No podemos levantar el dedo contra nadie. No podemos hacerlo. Cuando ejercemos misericordia hacia los demás, Dios hace misericordia con nosotros. Proverbios 11:17 lo dice. Veamos. A su alma hace bien el hombre misericordioso, pues el cruel se atormenta a sí mismo. A su alma hace bien. Eres misericordioso, entonces posee lo que es el carácter de Dios en tu vida. Oseas 12:6 dice: tú pues vuélvete, guarda misericordia y juicio, y en tu Dios confía siempre. Entonces, ¿qué? La misericordia de Dios me hace confiar en Él. En Lucas, usted puede ver en 6, el versículo 36, nos dice: sed misericordiosos como tu Padre es misericordioso. Dios es un Dios misericordioso. Si no fuera por la misericordia de Dios, no estaríamos aquí. No estaríamos aquí. Nosotros estamos aquí por la misericordia de Dios. Entonces, ¿qué es la misericordia de Dios? En primer lugar, la misericordia de Dios, dice las Sagradas Escrituras, son muchas. Veamos en las Sagradas Escrituras en 2 de Samuel 24. Vea lo que dice 2 de Samuel capítulo 24. Vea lo que dice el 14, versículo 14. David, mire la expresión. David dijo: estoy angustiado, pero yo prefiero estar en las manos de Dios, que sus misericordias son muchas, pero no caiga en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque el hombre dice: el hombre es grosero, el hombre es duro, el hombre es despiadado, el hombre es un animal. Eso dice, sin la misericordia de Dios. Yo prefiero caer en las manos de Dios que en las manos de un hombre. Así dijo el salmista David. Mire, una vez nosotros, cuando estábamos allá en las asambleas de Dios, en misiones, nos mostraron la ejecución de un hombre que murió en la silla eléctrica. Se le vienen las lágrimas que usted vea algo tan violento, tan terrible, tan bárbaro, sin palabras, sin misericordia. La persona es atada de sus manos, de su cuello, de su cabeza,
de su cintura, de sus pies, de sus piernas, en una silla. Cuando bajan esa palanca, esa descarga eléctrica, cuando los watts que caen, es increíble, hermano. La persona se infla, se contrae, las venas de esa persona, los ojos, todo se infla, se revienta. Los vasos capilares del cuerpo, la persona empieza a explotar, literalmente se revientan los ojos, se le salen los ojos, se le revientan las venas. Cuando una persona muere en una silla eléctrica, es despiadado. Por eso hay muchos que están en contra de esto, porque de esta pena capital, porque es terrible. No podemos olvidar cuando estábamos allí, estábamos en la Asamblea de Dios en Misiones, y ahí nos veíamos muchos videos horribles. Es terrible, el ser humano es despiadado sin Dios. Es despiadado, por eso el Señor dice la misericordia de Dios. Ahora imagínense, usted y yo estábamos sentados en esta silla eléctrica. Usted y yo estábamos así sentenciados a morir por la causa de mi pecado y de mi desobediencia en contra de Dios. Cuando el diablo tenía la palanca ahí en una mano, imagínense, listo para bajarla, y nosotros ahí sentados para ser aniquilados. En el momento que Satanás va a bajar la palanca, aparece Jesús y dice: espera, nuestro Señor Jesucristo se acerca a ti, se acercó a mí, y ve tu nombre y el mío, y dice: mira, aquí están todos tus pecados, aquí están todos tus delitos. Nos dice Jesús, hablándonos a nosotros: tú mereces estar allí. Y le mira el diablo: dejen libre al condenado, por favor. ¿Por qué? ¿Pero por qué? Porque yo vine para tomar su lugar. Yo vine para tomar su lugar, dijo Jesús. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Exactamente eso fue lo que Él hizo allí en esa cruz del Calvario. Allí la palabra del Señor dice que todos pecaron. Dice todos, que todos se apartaron. Dice todos sin excepción. Todos pecaron y están destituidos de la gracia de Dios. Tú y yo merecíamos estar en esa silla eléctrica, pero Él, por su misericordia, porque Él decidió sentarse en nuestro lugar, Él decidió ser clavado en la cruz del Calvario por ti, por mí, decidió pagar el precio por su sacrificio. Usted y yo estamos aquí hoy. Alabamos su nombre por eso. Grande es su misericordia. El amor de Dios no podríamos entender eso. ¿Quién estaría capaz de ser sacrificado por un ser humano, por un hijo? Creo que no, ¿verdad? Lo decimos, pero a la hora de ver la hora seria, no. Solo Dios puede hacer eso. Ahora, ¿qué es la misericordia de Dios? Segundo lugar, la misericordia de Dios es eterna. No es un momento. Imagínense que Dios despierte un día y diga dentro de sí: voy a destruir esta humanidad porque es rebelde, indiferente, incrédula. Si Dios viera así, nos viera de esa forma y nos juzgara de esa forma, hermanos, ¿dónde estaríamos nosotros? La inmoralidad del mundo, Dios ha venido a juzgar. Por eso el tiempo, lo que estamos viendo, el mundo, en medio de todo lo que estamos viendo, es por la misericordia de Dios, que no ha sido consumido por la impiedad, la maldad. Veamos 103 de Salmos. Veamos Salmo 103. Veamos Salmo 103 y el versículo 17. Vea lo que dice: mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen. Entonces hay dos eternidades: la eternidad pasada, que nosotros no conocemos, que son millones y billones y trillones de años, porque Dios no tiene principio, no tiene fin, Él siempre existió. Entonces existe una eternidad pasada que tú y yo no conocemos,
pero existe una eternidad futuro, que esa sí la vamos a conocer, ¿verdad? Entonces, la misericordia de Dios es de la eternidad hasta la eternidad. Él ya era misericordioso y es misericordioso y será misericordioso siempre. Ese fue su carácter desde antes de fundar los cielos y la tierra y crearlos a ti y a mí. Entonces, Él fue de antes de la eternidad, Él es durante este tiempo y Él será por la eternidad misericordioso. ¿Por qué? Porque es su carácter. Es su carácter, es amor, misericordia. Él decidió ser misericordioso porque Él te ama en la misericordia de Dios. Porque Él te ama. Imagínese ¿Cómo nos declara? ¿Qué nos declara? Entonces, ¿qué nos declara? Que la eternidad es para siempre. Entonces, ¿cuál es esa diferencia? Tú y yo tenemos que ver la gloria eterna de nuestro Señor Jesucristo, donde tú y yo está escrito el nombre en el libro de la vida. Por eso, alabar al Señor, santificarnos para Él, apartarnos a Él, con Él, dice que su misericordia es eterna. Entonces, si sabemos cuál es la misericordia que enfrentaremos, alabarle, exaltarle, glorificarle y apartarnos para Él, porque su misericordia es eterna, ¿verdad? Hoy tenemos la oportunidad, aquí y hoy tenemos esa oportunidad de ponernos a cuenta con el Señor. ¿Por qué? Porque nosotros fallamos todos los días en nuestra decisión. Todos los días de nuestra vida tenemos que ponernos a cuentas con Él. No hay un día que nosotros podemos pasarlo y decir mañana, porque la misericordia del Señor tenemos que tomarla en el momento que el Señor nos lo presenta, porque no sabemos, hermanos, nuestra vida no es nuestra, es prestada. Nosotros tenemos que ver ese regalo precioso que nos ha dado, que es la misericordia. Sus misericordias son nuevas cada día, todos los días son nuevas. La misericordia de Dios cambia el amor de una persona. El amor que se ha terminado, el Señor lo vuelve a retornar. El Señor hace crecer. El Señor trabaja con un corazón que está dañado, que está alejado, un corazón que siente que se ha secado, que se ha disecado. La misericordia de Dios nos levanta. La misericordia de Dios evita que una persona un día se levante con deseo de adquirir pastillas y acabar con su vida. La misericordia de Dios, que es la misma presencia de Dios, que es el amor de Dios en mi vida, ayuda, nos salva, nos levanta. Pero la misericordia de Dios está allí todos los días, es sin límites, dice salmista David, todos los días la misericordia son nuevas. Por eso tenemos que alabar, glorificar, exaltar, buscarle, consagrarnos en consagración, en comunión, en intimidad, arrojarnos a los brazos de Él. ¿Ves? La misericordia de Dios nos prolonga la vida. La misericordia de Dios nos prolonga la vida. Veamos Lamentaciones 3:22. Después de Jeremías, Lamentaciones: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana y grandes su fidelidad. Por eso, mire qué premio, qué regalo tan maravilloso que tenemos. La misericordia de Dios prolonga la vida. Veamos Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Si usted es misericordioso, va a alcanzar misericordia. La palabra misericordioso aquí en el griego es elemón. Elemón está relacionado a las palabras eleo, que es tener misericordia, que es eleos, que es compasión activa. En el momento que usted demuestra misericordia, en el momento que usted es compasivo a los desvalidos, a los necesitados, quiere decir donde hay necesidad, donde tu hermano que te necesita, donde tu hermana, donde tu familia, donde tus hijos que necesitan
oración, que necesita que tú le prestes sus oídos, que necesita que tú ores por ellos. Esa es la naturaleza misericordiosa de Dios. Si nosotros somos misericordiosos, entonces eso es lo que vamos a llevar. Vamos a ser misericordiosos con los demás. Cuando somos misericordiosos con los demás, entonces la palabra dice que Dios va a prolongarnos la vida. Dios nos dará una larga vida cuando somos misericordiosos. Vea lo que pasó. Son muchos testimonios que usted ha escuchado y ha conocido. Vea, vimos en un equipo de personas que salieron a predicar allá en Los Ángeles. Después nosotros vimos que este grupo de personas de ahí de las asambleas de Dios allá en Southgate, y vimos nosotros que desde ese año donde estaban estas personas en el año 90 hasta hace años, recientemente, hace poco, cada vez que nosotros estábamos viendo cómo estas personas habían recibido la palabra siendo cristianos. La esposa de uno de los predicadores evangelistas decía: no te olvides de orar por mi esposo, por favor, porque él está predicando la palabra. Pero han pasado muchos años y la misericordia no ha llegado a su corazón. Y cada vez que nosotros íbamos a escucharles y a verles, era lo mismo. No te olviden, por favor, de orar. Han pasado un montón de años, cantidad de años, y él estaba llevando palabra. Mire qué delicado es, qué duro es saber que una persona piensa que tiene la misericordia de Dios y la ejerce, la ejercita de forma, digamos, ilegal. ¿Cuál es la sorpresa que nosotros nos llevamos? Cuando volvimos otra vez con mi esposo y encontramos otra vez, después de tantos años, nos llevamos una sorpresa grande. Esa persona que era evangelista, que era predicador, quedamos impactados después de que el pastor terminó de predicar, pasó adelante. No le importó que él antes estaba predicando ahí, pero a él no le importó llevar esa ofrenda y decir: por la misericordia de Dios, aquí estoy. Y yo vengo a testificar que he caminado como un marrano, estaba diciendo, porque yo he estado pisoteando las perlas, he estado pisoteando la misericordia de Dios. He andado predicando y haciendo cosas malas, yo maltratando a mis hijos, a mi esposa. La esposa estaba maravillada de lo que pasó, porque él renunció, y de verdad, porque una iglesia grande, y hacer eso porque realmente fue tocado por el Espíritu Santo. Vea lo que pasó ese día. Eso fue a las 9 de la noche, pero el siguiente día a las 8 de la mañana nos llaman a la primera hora de trabajo. Él subió arriba de la primera casa donde él estaba poniendo techo, para quitar el techo viejo y para poner el techo nuevo. Usted no va a creer lo que pasó con ese hombre. Menos de 12 horas que él se arrepintió, se resbaló ese hombre del techo, y desde arriba del techo cayó. ¿Sabe? Cuando cayó, instantáneamente murió. Quebró el cuello. Instantáneamente, 12 horas atrás, esa fue la última oportunidad. Y estuvo pisoteando la sangre de Cristo por muchos años. Pero Dios le esperó en su misericordia 20 largos años. La misericordia de Dios, la misericordia de Dios lo esperó 20 años. ¿Cuántos años hay que la misericordia de Dios nos está esperando a nosotros? ¿Cuántos años han pasado que la misericordia de Dios te está esperando a ti? ¿Cuántos años
Oh, cuántas oportunidades el Señor te ha dado para que te pongas a cuenta con Él. Cuántas veces te ha redargullido, te ha exhortado, te ha hablado, te ha dicho: oh, tienes que llevar una vida íntegra, una vida recta. Apártate, no hagas lo que estás haciendo. No hagas, no lo hagas. No pisotees la sangre de Cristo. Mira, este hombre, 20 años de misericordia. Oh, pero 20 años de misericordia. ¿Cuántos años de misericordia el Señor nos tiene a nosotros? ¿Cuántos años? Mire que es hermoso, porque el Señor le dio la última oportunidad. Usted no sabe cuándo usted se va a encontrar con la eternidad. Usted no sabe si es hoy saliendo de aquí, no sabe si es mañana. Usted no sabe, tú no sabes. ¿Cuántas personas jóvenes, adolescentes, no saben porque piensan que porque la juventud, porque están jóvenes? No, la muerte no tiene edad, la muerte no tiene tamaño, no tiene colección, no tiene color. No, tenemos que agarrarnos, confiar, creer que la misericordia de Dios sí está allí todos los días. Es una ironía que podamos nosotros recibir la misericordia todos los días, cada día, y no nos apartemos de lo que le desagrada a Dios, porque dice la palabra del Señor que Él conoce nuestros secretos, Él conoce nuestra intimidad. Pero hoy estamos aquí recibiendo la misericordia de Dios, comprendiendo que la misericordia de Dios, Él tiene misericordia de nosotros. Entonces pensemos un momento más que la misericordia estimula, me llena, me restaura, me forma, me lleva al arrepentimiento, nos lleva al arrepentimiento. Vea lo que dice Joel 2, por favor. Joel 2:13. Vea lo que dice Joel 2:13. Veamos. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso, clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se duele del castigo. Cuando Él te castiga, cuando Él nos lleva a juicio, es para nuestro beneficio. Cuando nos disciplina, cuando nos exhorta, cuando Él permite que una de las áreas de nuestras vidas esté en problemas, Él, porque nos está corrigiendo. ¿Cuál de los padres no corrige a su hijo? El padre que no corrige a su hijo no lo quiere. Dios se duele del castigo, pero Él nos corrige, nos castiga. Él permite. ¿Por qué? Porque nos ama, porque Él conoce nuestro fin. Él sabe el mañana de nosotros si no nos corrige. Veamos Mateo 14, veamos lo que dice Mateo 14, versículo 14, veamos. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que estaban enfermos. La palabra compasión quiere decir en griego splanizomai, es sentirse uno movido con la compasión profunda de una piedad, del dolor, de la tristeza de una persona. Si tú y yo tenemos piedad, misericordia de alguien, imagínese Dios que nos ha dado la misericordia. Los griegos consideraban las entrañas como el lugar que originaba las reacciones y emociones fuertes. Para los hebreos era el lugar donde venían las misericordias, el afecto, la compasión, la simpatía, la piedad. Por lo menos 5 de los de la compasión de Jesús, porque tuvo misericordia. La palabra dice teniendo misericordia de ellos, y miró la multitud, los vio como ovejas sin pastor y tuvo misericordia. Vio Jerusalén y lloró sobre ella, y lloró sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces en la palabra del Señor dice que tuvo compasión, misericordia? Entonces Dios nos invita al arrepentimiento todos los días. No es cuando nosotros queremos, todos los días. Todos los días Él nos llama al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque somos humanos, y como humanos todos los días fallamos. ¿Quién no falla aquí? Todos fallamos, todos fallamos.
Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. Por eso Él quiere que entendamos que Él en la cruz del Calvario allí nos salvó a nosotros. Él no salvó a los justos. Él vino a salvar al que se había perdido. Por la misericordia de Dios estamos aquí. En sexto lugar, ¿qué es la misericordia de Dios? Perdona el pecado. Nos da la habilidad de perdonarme a mí mismo y perdonar a los demás. Y de llevarnos a la justificación. ¿Qué es la doctrina de la justificación? Es como que si no hubiéramos pecado antes. La justificación dice que borra nuestros pecados y nos limpia, nos purifica. La sangre de Cristo como si nunca hubiéramos pecado antes. Esa es la doctrina de la justificación. Solo Cristo puede justificar. Bien, veamos en Miqueas, nuevamente en Miqueas, capítulo 7. 7:18, Miqueas, versículo 18. Vea lo que dice. ¿Quién Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado? Él olvida el pecado. Cuando Él nos perdona, Él olvida. Y tú olvidas cuando perdonas. Oh, te perdono, pero no olvido. Perdonar es olvidar. Tienes que olvidar. Vean lo que dice la Escritura. ¿Quién Dios como tú, que perdonas la maldad y olvidas el pecado del remanente? Él no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. ¿Somos perdonadores? ¿Cuántos de nosotros cargamos enojo, ira, violencia, rencor con nuestras familias, con nuestros hijos, esposas, con los esposos? ¿Cuántos de nosotros a diario mantenemos ese resentimiento? No, dice el Señor que Él se olvida de todos nuestros pecados. Si Él dice que si somos misericordiosos, Él va a ser misericordioso con nosotros. Si no somos misericordiosos, Él no será misericordioso con nosotros. ¿Cuántos? Yo quiero que el Señor sea misericordioso conmigo. Aleluya. Perdona y olvida. Ese es el secreto. Perdona y olvida. Ay, pero es que usted no sabe, hermana. Usted no sabe. No. El Señor dice que a lo más profundo de la mar lanzó todos nuestros pecados. Él se olvidó. Dice borrón y cuenta nueva. Alabamos y bendecimos al Señor. Borrón y cuenta nueva. Perdona a tus hermanos. Perdona a tu esposa, a tu esposo. Perdona a tus hijos. Perdona a tus amigos. Perdona porque Él nos ha perdonado. Y el que perdona será perdonado. El que no perdona no será perdonado. Estamos aquí por la misericordia de Dios. No somos nada. Se imagina que saliendo de acá, a la persona que usted no se atreve por el orgullo que carga en su corazón de pedirle perdón, tienen, porque sí es cierto, hermano, nadie está diciendo, oh, ave de mal agüero, no, es que es real. Las circunstancias, la vida que tenemos está prestada, cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo vas a quedar si tú? Una vez estuvimos en un entierro, un matrimonio de 30 años de casado. Lloré amargamente yo, ¿se acuerdan, amor? Enfermera, le pegó un dolor de estómago en la madrugada, a las 3 horas se murió. No sabemos, el Señor permite las cosas y de Él es la vida. El Señor, de una caída el Señor te puede llevar, tomando un vaso de agua o un líquido, una pastilla. ¿Ve? La vida es frágil, la salud es frágil. Entonces, ¿de qué nos creemos nosotros? Oh, porque estamos fortachones, estamos fuertes. Los varones tienen... No. Nuestra vida, hermanos, es frágil. Y ese hombre, cuando vio al pastor, corrió y se le tiró a su cuello, se le guindaba y lloraba amargamente. Y decía yo, cuánto amaba a su esposa. Ay, qué bonito la amaba. Y sentí tan bonito yo, porque es bonito que lo amen a uno, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oh, es hermoso que lo amen y que lo respeten a uno. Ay, qué hermoso es eso, que lo consientan y que le digan, ay, qué reina más especial, eres la princesa más bella que he visto, qué bella te ves, qué bello es eso, ¿verdad? Ay, a mí como todos los días me lo dicen y yo me lo creo, porque qué bello es eso, ¿verdad? ¿Cuántos aquí los esposos le dicen, ay, qué bella te ves, mi amada? Ojo, si usted no se lo dice, afuera se lo va a decir otro, ¿sí o no? Damitas, princesas, ¿verdad?
Entonces mejor que la esposa se lo diga y la esposa al esposo también, porque afuera hay muchas pirañas ahí, ¿verdad? Bueno, y el hombre lloraba y lloraba y estaba que hasta casi se lleva el pastor al suelo. Y yo, ay, qué bonito, cómo la amaba. Y viene el pastor y se tira sobre la tumba de su esposa y le dice: pastor, me duele tanto mi corazón, tanto que yo no pude pedirle perdón a mi esposa. 30 años de casado, no pude pedirle. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Perdón de qué? Nunca le dije a mi esposa que la amaba. Me duele mi corazón, nunca le dije que me perdonara. Tarde, ya no había tiempo. Hasta al sol de hoy, ese hombre vive con un espíritu de culpabilidad, de condenación. Ojo, la misericordia de Dios no importa. Nosotros no podemos autocondenarnos porque hay fallas. Las personas cometen cosas en el pasado. Por ejemplo, hay mujeres que están sometidas a la condenación por un aborto. No podemos autocondenarnos. Ese hombre todavía está autocondenado. No puede recibir el perdón de Dios porque no pudo decirle a su esposa en todos esos años que la amaba y que la perdonara, porque tenía doble vida. Debemos nosotros, hermanos, vivir en la misericordia de Dios. Vivamos en la misericordia de Dios. Todo lo que tú posees, lo que tú recibes, toda tu familia, tus hijos, tu compañera, compañero, lo que están esperando, ahí le va a llegar su princesa o su príncipe. Pero Dios tiene cuidado de todos y dice que tiene cuidado de cada una de las hojas de los árboles, tiene cuidado de las hormiguitas, de los pajaritos, de todo. No te preocupes, el Señor tiene alguien preparado para ti. Él es nuestro Dios. Él es el que nos ama con amor eterno. Por eso tú y yo tenemos que darle gracias, adorarle. Por eso decía el Miqueas 6:6: ¿con qué me voy a presentar? ¿Con qué? Con gratitud. Debemos de ser agradecidos con el Señor. Todo lo que el Señor nos da, el intelecto, la inteligencia, la sabiduría, la fuerza, la salud, el materialismo, la familia, todo, el aire que respiramos. ¿Se imaginen que el Señor nos cobrara por 5 minutos de respiración de oxígeno que Él nos da? No tenemos cómo pagarle. Por eso estamos aquí, porque Dios en nuestros corazones ha ministrado gratitud por esa misericordia grande y poderosa. Es hermoso saber que la misericordia de Dios está en nuestras vidas. Qué hermoso es eso, hermano, porque sabemos que a través de la misericordia tenemos la salvación. La salvación no se hace de ninguna otra manera a no ser por la misericordia de Dios. No hay nada que usted pueda hacer para ser salvo, porque todo ya fue hecho en la cruz del Calvario. Todo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Arrepentirte, consagrarte, santificarte. Porque dice que en cuerpo, alma y espíritu tenemos que entregar. Así, Corintios 6, así como estos miembros exaltaron todas las maldades y todo lo que hacíamos nosotros, nuestro cuerpo en espíritu y alma y cuerpo, entonces manifestar, representar, testificar que Cristo, el amor, la misericordia está en nuestras vidas, y ese es el fruto que nosotros damos. Entonces ve que no podemos hacer nada por nuestra salvación, solamente decirle: Señor, aquí está mi corazón, cámbialo. Vamos a entregar nuestros corazones. ¿Para qué? Para que esa misericordia de Dios traiga la convicción en nuestros corazones que somos sus hijos, para que el Señor nos lleve al arrepentimiento, nos muestre ahí donde tú estás sentado, esposos y esposas, hermanos y hermanas. Vamos a darle gracias al Señor. Vamos a darle la gloria, la alabanza al Rey. El Señor está aquí. Él está aquí. Él nos salvó no por obra de justicia que tú y yo hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. Es por su misericordia que nos salvó. No es porque lo merecemos, hermano. No es porque somos buenos. No es porque somos expertos. No es porque somos inteligentes. El Señor nos salvó. Él en su misericordia hoy nos está ministrándole al Rey y decirle: Señor,
cuando dice: ¿con qué me presentaré delante del Rey? Aquí está, Señor. Aquí está, Señor, mi corazón. Oh, dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Aquí está mi vida, Señor. Gracias te damos, Padre, esta mañana. Maravilloso, Señor, ten misericordia de mi vida. Dile: Señor, ten misericordia de mi vida. Ministra mi corazón arrepentimiento, para que yo me ponga en cuenta con las personas que tengo que hacerlo. Si tú necesitas pedirle perdón a tus hijos, hazlo, pídele perdón. Cuando tú llegues a la casa, habla con tus hijos, pídele perdón, porque la palabra del Señor dice que el Espíritu del Dios Todopoderoso es derramado en los corazones humildes. Y eso es una humildad, demostrar que a través del arrepentimiento y decir: perdóname, hijo, perdóname, hija, perdóname, esposo, perdóname, esposa. Yo quiero, Señor, heredar esa vida eterna, Padre. Esa vida eterna que nos habla y nos enseña tu palabra. Capacítame, enséñame. Ahí donde tú estás, dile: Señor, perdóname, Padre. ¿Cuántas cosas hacemos nosotros en lo oculto? ¿Cuántas cosas? Oh, dice el Señor que el corazón solo Él lo conoce. Pero nosotros sí sabemos cuando el Señor está escarbando lo más profundo de nuestros corazones y nos dice: suelta esa área, suelta, porque me desagrada, porque en un templo que está sucio, Él dice que como templo y morada del Espíritu Santo tenemos que tomar esa decisión y limpiar este templo, porque somos el templo de Dios. Tenemos que tomar esa decisión porque Él nos ama, porque Él nos ama. Él se ha derramado en nuestros corazones, y si Él ha tenido misericordia conmigo, tenemos que tener misericordia con nuestra familia, con nuestros hijos, misericordia con nuestros hermanos, misericordia, compasión, donde está la necesidad, el dolor, poder ir y llevarles esa misericordia. Porque Dios dice: así como tú eres misericordioso y tú abres el corazón donde está el dolor y la necesidad, ese regalo precioso que es el tesoro más grande que el Señor ha derramado en tu vida. Oh, gracias, gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, Señor. Aquí estamos delante de ti, Señor. Glorifícate y exáltate, Padre. Quebranta, Padre, en el nombre de Jesús, toda barrera, cualquier obstáculo que hay en el corazón de mis hermanos, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Son fuerzas oscuras, son fuerzas de las tinieblas que tratan y se apoderan de ciertas áreas de mi corazón, de mis sentimientos, porque somos humanos, adolescentes de una palabra mal expresada. Nos dolemos de cualquier reacción inadecuada para nosotros. El Señor dice: hay que ser misericordioso, porque siendo misericordiosos, Él será misericordioso con nosotros. Él prepara nuestros corazones. Señor, en el poderoso nombre de Jesucristo, yo te ruego, mi amado Jesús, mi amado Dios, Señor, en el nombre de Jesucristo, trae la fuerza, derrama la fuerza sobre cada uno de mis hermanos, Señor. Derrama, Dios, dale la fuerza, Señor, en el nombre de Jesucristo. Toma el control de cada uno de sus corazones, de sus vidas, de sus necesidades. Cada obstáculo que esté afectando, Señor, quebranta, arruina, desarraiga, Dios mío, en el nombre de Jesús. Que tu misericordia, Señor, que es tu amor grande y poderoso, Señor, nos muestre hacer correctamente las cosas como a ti te agrada. Yo quiero siempre agradarte a ti, Señor. Ser compasivo conmigo. Gracias, Señor. Tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias porque tú nos has restaurado de tempestades, de muchas ocasiones, de calamidades, de miserias, de ataques. Señor, todo lo que se ha levantado en tu contra, el Señor toma el control. Tenemos ese abogado perfecto, el abogado perfecto que todo lo ve, todo lo sabe. Gracias, Señor, gracias.
gracias, porque en medio de la lucha, de la tribulación, en medio de la muerte, en medio de la agonía, Señor, allí estás tú. Me has librado de las tempestades, del principado, de potestad.